Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid, desde España. Mi nombre es Javier Alonso y hoy voy a ser la persona que os hable sobre, bueno, pues un tema que desde mi punto de vista creo que es de absoluta y candente actualidad, como son los mercados energéticos actuales y la necesidad de la participación de las energías renovables en los mismos. Bueno, tengo que deciros que, bueno, voy a desarrollar, si os parece, mi presentación. Tengo una serie de diapositivas preparadas. En cualquier caso, tengo que deciros que me interrumpáis cuando estiméis oportuno a la hora de hablar de cada una de las diapositivas. Me lo podéis hacer directamente a través del propio chat. Y bueno, también luego después habrá un turno en donde luego después podamos intercambiar impresiones, comentarios, opiniones, discrepancias que podéis llegar a tener con respecto a lo que yo os pueda decir, ¿vale? Veo que estáis pues en distintos lugares de allí de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Argentina, México. Bueno, yo creo que eso es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de que luego después podáis hacer algún tipo de comentario en relación a cómo están ahora mismo las situaciones que vamos a ver ahora mismo en cada uno de los países de donde provenís y de donde estáis, ¿vale? Bueno, así a modo general, tengo que decir que los mercados energéticos ahora mismo han cambiado mucho en muy poquito tiempo. ¿Y por qué han cambiado mucho en muy poquito tiempo? Bueno, pues porque se ha dado una tormenta perfecta. Y se ha dado una tormenta perfecta como consecuencia de varios factores. Uno, bueno, pues la pandemia que hemos estado viviendo desde marzo, prácticamente aquí en España, desde marzo del año 2020, ¿vale? En China un poquito antes también. Se ha dado también la circunstancia, bueno, ahora ya en los últimos meses, la situación del conflicto de Rusia en Ucrania, y esto ha motivado también que se dé una situación en ese sentido bastante bueno, importante y que vamos a analizar ahora después como corresponde. Y luego después también se ha unido, bueno, el alza de las materias primas, unido principalmente también a lo comentado anteriormente en relación al conflicto de Rusia con Ucrania. Y bueno, se ha dado también una situación en cuanto a los problemas de la cadena de suministro. Problemas de la cadena de suministro que ya venía los coletazos correspondientes desde aquel barco que se quedó atrapado en el canal de Suez, y que ese fue justamente el eslabón a partir del cual los problemas de la cadena de suministro se han bueno, incrementado de una manera muy importante. ¿Vale? Todo esto es la tormenta perfecta, como a mí me gusta llamarlo. ¿Por qué motivo? Pues porque todo esto al final lo que hace es un conglomerado de situaciones y situaciones que afectan y de qué manera precisamente también a la economía de los distintos países. Tengo que decir, bueno, que nadie mejor que vosotros, obviamente, conoce la realidad de vuestros respectivos países, pero al menos yo por lo que puedo hablar aquí de España, la realidad es que todo esto, bueno, pues lo que ha provocado es una situación inflacionista muy importante, una situación inflacionista de prácticamente llegar a dos dígitos, cosa nunca visto antes desde hace ya 30 o 40 años, y que desde luego, bueno, pues es una situación que no precisamente viene para marcharse pronto, sino viene más bien para quedarse, al menos durante un tiempo, y esperemos que esto al final no sea una situación sistémica que esté con nosotros más tiempo de lo que verdaderamente sería recomendable, ¿vale? Contextualizado todo esto, bueno, vamos a analizar de una manera un tanto superficial, porque obviamente tenemos una hora entre mi exposición y luego después los comentarios oportunos por vuestra parte. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo la evolución de los mercados del petróleo, del gas natural, del carbón y de la electricidad. A ver si me pasa la diapositiva ahora. Vamos a empezar por el mercado del petróleo. Y el mercado del petróleo, bueno, lo vamos a analizar desde distintas perspectivas. En un primer momento vamos a verla desde la perspectiva de la cotización del barril de petróleo Brent, ¿vale? Esta es la última gráfica que he podido encontrar en el día de hoy. Y como veis, si nosotros nos remontamos a los años 1990, hasta la situación actual, fijaros cómo los precios en dólares y en euro, desde unos meses, prácticamente año y pico para acá, obviamente se está manteniendo prácticamente en una paridad absoluta. Si nos damos cuenta, entre los años 2005 y 2015 aproximadamente había una diferencia importante entre el precio del dólares y en precio en euros, con lo que eso implica también desde el punto de vista del precio finalista.
Si nosotros analizamos realmente cuáles son los precios del barril del petróleo Brent europeo en los últimos meses del año 2020 en adelante, fijaros la tendencia tan sumamente alcista que tenemos de los mismos. Esto al final, ¿qué ha posibilitado? Lo que ha posibilitado es que tengamos precios históricos de gasolina y gasóleo, con lo que eso implica desde el punto de vista inflacionista. ¿Y por qué desde el punto de vista inflacionista? Porque obviamente todo el sector del transporte, o buena parte del sector del transporte por carretera, se basa fundamentalmente todavía en la utilización de derivados del petróleo como la gasolina, el gasóleo, y se da la circunstancia de que un país netamente importador de energía como es, y netamente importador de petróleo como es España, evidentemente está tremendamente condicionada su economía a la cotización del barril de petróleo. Por tanto, si nosotros para el sector del transporte, para el movimiento de productos, para el movimiento de mercancías, tanto en origen como de naturaleza ya transformada, procesada, evidentemente esto al final va a repercutir directamente en los precios. ¿Y de qué manera? Si vamos a la evolución del petróleo, de la cotización del precio del petróleo West Texas en el año 2022, también analizando la perspectiva desde los años 90 hasta los actuales, nos damos cuenta que la variación en ese sentido es bueno, poca con respecto a lo que hemos visto en la gráfica anterior. Si nos damos cuenta ya del barril de la cotización del barril de petróleo de la OPEP desde el año 2004 al año 2020, fijaros cómo bueno, ha habido diferentes momentos con precios claramente alcistas. Desde el año 2004 hasta el año 2008 la tendencia es claramente ascendente. Luego hubo una cierta relajación en cuanto al precio se refiere. Y luego hay una pequeña meseta desde el año 2010-2011 hasta el año 2013. Y desde el año 2013 al año 2020, con ciertos vaivenes, había una contención del barril del petróleo en torno a los 50, 60, 70 dólares. Disculpad, algo perfectamente controlado para las economías más desarrolladas o para las economías que están obviamente en procesos de desarrollo y que son países netamente importadores de petróleo. Cuando digo netamente importadores de petróleo, me refiero que aunque sean productores, se da la circunstancia de que cuando el saldo entre importación y exportación es favorable cuando digo es favorable es porque hay más importación que exportación, es cuando digo que son países netamente importadores. Y cuando hay más exportación que importación, son países netamente exportadores. Por tanto, aquí realmente, bueno, pues nos damos cuenta también que el barril del petróleo a nivel de OPEP mantiene también la misma tónica, la misma tendencia directamente que los gráficos justamente anteriores. Pero fijaros, como consecuencia de las tres gráficas anteriores, claro, en un país como por ejemplo España, y lo pongo como referencia, luego después si os parece podemos comentar qué es lo que está sucediendo en los países de vuestra procedencia. Pero en un país netamente importador de petróleo como es España, en donde además la tasa de dependencia es tremenda, está prácticamente en valores del 100%, fijaros desde el año 2002 hasta el año 2022, fijaros cómo la tendencia es claramente alcista en cuanto al precio de la gasolina y del diésel. Y guarda cierta relación precisamente con lo que nos hemos encontrado en los precios anteriores del barril de petróleo. Fijaros cómo ya en el año 2022, bueno, este gráfico ha quedado algo desactualizado porque estamos hablando del mes de abril. La realidad es que a día de hoy tenemos precios del diésel y de la gasolina por encima de los 2 euros el litro, con lo cual es una auténtica barbaridad desde el punto de vista económico. Y si estos precios obviamente se mantienen, la realidad es que bueno, seguirán manteniéndose unos niveles inflacionistas muy altos, con lo que eso implica desde el punto de vista económico. Tasas de inflación muy elevadas, al final lo que puede llevar asociado son problemas económicos de una envergadura importante. ¿Qué sucede con el gas natural? Claro, al fin y al cabo los mercados energéticos se encuentran tremendamente interrelacionados. Petróleo, gas natural, carbón, y no hay que olvidar el mercado de la energía eléctrica, que luego después vamos a hacer una referencia importante directamente a él, porque es justamente el vínculo al final que nos posibilita dar el salto precisamente a las energías renovables, con lo que eso implica también desde el punto de vista actual y que luego después también comentaremos. Bien, el mercado del gas natural hay que tener presente que hay que diferenciar por un lado cuando estamos igual que el petróleo, cuando somos un país netamente importador o exportador de gas natural, en el caso de que seamos un país netamente importador de energía, tenemos dos vías de entrada. La vía de entrada del gasoducto, ¿vale? O la vía de entrada a través de las regasificadoras. Regasificadoras que son aquellas instalaciones que se colocan, que se ubican
se disponen en los puertos costeros, en determinados puertos costeros, y que posibilita la llegada de barcos como el que nos encontramos justamente en la imagen. Barco que contiene gas natural licuado y que puede provenir de cualquier parte del mundo, siempre y cuando en origen haya una planta de licuefacción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de convertir el gas natural en estado gaseoso a un estado líquido, que es justamente como se transporta, y en las estaciones de regasificación se hace justamente la operación contraria, es pasar el gas natural de estado líquido a estado gaseoso. Y una vez que tenemos ya el gas natural en estado gaseoso, ya se dispondría para poder ser transportado directamente a través de las redes de gas natural. Bien, fijaros la cotización del gas natural, ¿vale? En dólares americanos desde mayo del año 2012 hasta el año 2021. Fijaros cómo guarda cierta similitud con el mercado del petróleo, cierta similitud que no es del todo completamente homogéneo. ¿Por qué motivo? Bueno, aquí estamos hablando del gas natural americano, ¿vale? Si os dais cuenta, puesto en la terminal de Louisiana. Claro, hay que tener presente, Estados Unidos es un país que además produce una gran cantidad importante ahora mismo de gas natural, se ha convertido en un país netamente independiente de gas natural, debido fundamentalmente a la producción del gas natural de esquisto, el famoso gas natural de fracking, y además es un país, aparte de ser absolutamente independiente, es un país netamente exportador a día de hoy, y como consecuencia de esta exportación de gas natural posibilita que bueno, pues Europa, la Unión Europea en concreto, tenga ahora como socio preferente para el suministro de gas natural, el gas natural precisamente americano, en sustitución del gas natural ruso, con la salvedad de que bueno, todavía somos una región, Europa, que consumimos una cantidad importante todavía de gas natural y de petróleo ruso, por mucho que luego después en las distintas convenciones y en las distintas reuniones se establezcan acuerdos, compromisos de reducción, que no de eliminación en su totalidad, del suministro de gas natural ruso o del petróleo ruso. Sirva como ejemplo, Alemania, con unas tasas de dependencia del gas natural ruso en más del 60%, paga diariamente, y digo bien diariamente, más de 200 millones de euros a Rusia precisamente por el suministro de gas natural. El conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, unos con mayor dependencia que otros del gas ruso, paga a Rusia la friolera de más de 800 millones diarios de euros por el suministro de gas ruso, ¿vale? Con lo cual, bueno, es difícil entender que una tasa de dependencia tan sumamente elevada del gas ruso, evidentemente, seamos capaces en 2 días de eliminar esa independencia y, sobre todo, cortar de raíz directamente la cantidad de euros que están o que vienen entrando desde hace ya muchos años o a día de hoy que están entrando por parte de Europa hacia Rusia, pues como consecuencia del consumo de gas natural. Bueno, pues volviendo otra vez a la gráfica que tenemos en pantalla, se da la circunstancia de que, bueno, pues esa es la evolución del gas natural desde el mercado americano desde el año 2002 hasta el año 2021. Fijaros la evolución del gas ruso. Estamos hablando del mismo periodo, mayo del 2012 a enero prácticamente del 2020, abril del 2022, que lo vemos en la parte superior derecha de la gráfica, y la gráfica anterior es de mayo del 2012 a abril del 2022. La variación aquí de precio, estamos hablando de un 167,62%. Fijaros la variación del gas ruso, 176,63%. Fijaros cómo bueno, pues adquiere valores completamente máximos también en los momentos en los cuales nos encontramos. ¿Por qué motivo? Pues como consecuencia de la situación geopolítica, geoestratégica que viene arrastrándose desde hace un tiempo, consecuencia también de los problemas de cadena de suministro que tenemos, consecuencia también de la situación a nivel económico que tenemos en China y como consecuencia también de la actividad, de la reanudación de la actividad tras la pandemia. No hay que olvidar que durante la pandemia, bueno, pues el mundo occidental, el mundo de producción, evidentemente paralizó durante un tiempo. ¿Qué pasó? Que como consecuencia de eso la actividad económica cayó y cayó de una manera muy importante. Cuando se reanudó la actividad, se reanudó con fuerza. Esa reanudación al final y ese reinicio de la actividad, ¿qué es lo que lleva asociada? Lleva asociado precisamente una mayor actividad económica. Esa mayor actividad económica lleva también parejo el mayor consumo de energía. Obviamente se produjeron ciertos colapsos en los mercados y el mercado chino precisamente no fue precisamente uno
de los que se mantuvo al margen y que luego después veremos. Como consecuencia de esas tensiones tan sumamente importantes entre oferta y demanda fue lo que antes de la guerra de Ucrania, y además ahí se ve perfectamente la gráfica, antes de la invasión, perdón, de Rusia en Ucrania, evidentemente los precios del mercado gasista ya estaban tremendamente tensionados y por tanto tremendamente elevados. Lo que acrecentó todavía mucho más el precio del mercado gasista fue precisamente el conflicto de Ucrania con Rusia. Fijaros el gas natural licuado producido en Indonesia. Fijaros cómo aquí la variación es completamente ridícula. De mayo del 2012 a abril del 2022, es decir, el mismo periodo, estamos hablando de un 0,35%. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener presente que dependiendo del mercado, evidentemente la variación de precios es una u otra. Si nosotros analizamos realmente desde enero del 2021, bueno, más bien desde el 27 de diciembre del 2020, que vemos ahí en la parte superior derecha, hasta el 6 de junio del 2022, es decir, hasta ayer, fijaros cómo, bueno, pues desde el mes de, bueno, desde abril del 2021, que es justamente prácticamente el valor más bajo de la situación, de la gráfica que vemos aquí, justamente se ha producido un incremento muy importante alcista del precio del gas natural que se ha visto acrecentada desde febrero del 2022, que fue justamente cuando bueno, pues, se produjo ya directamente la invasión de Rusia directamente en Ucrania. Y fijaros cómo los precios se han ido incrementando de una manera importante. Esto es lo que ocasiona que, como consecuencia de que buena parte de las actividades de las principales economías mundiales se basan precisamente ya no solamente en el mercado del petróleo, sino también en el mercado del gas, fundamentalmente para la producción de energía eléctrica, pero también para otras cuestiones, porque no hay que olvidar que el gas natural es la materia prima fundamental desde la cual se obtienen fertilizantes. Y los fertilizantes, ¿sabéis para qué se utilizan? Se utilizan obviamente para el desarrollo de cultivos agrícolas. Y como además ahora mismo tenemos en ciernes una crisis alimentaria como dijo además el presidente italiano Draghi, de un orden de magnitud importante, se da la circunstancia de que los costes de los productos agrícolas también se han incrementado, se han encarecido. Situación que además también esto potencia aún más el valor inflacionista del alza de los precios en las distintas economías. Por tanto, el gas natural no solamente es un elemento que se utiliza pues, para fines térmicos, sino que se utiliza en actividades industriales, se utiliza también para la producción de energía eléctrica, se utiliza para la fabricación o después de productos como los fertilizantes que se emplean para el cultivo de especies alimentarias y además también especies para la alimentación del ganado. Y por tanto, bueno, pues esto obviamente es un efecto dominó, un efecto en cadena, una reacción en cadena. Y esto, desde luego, las consecuencias no solamente se van a ver a corto plazo, sino también se van a ver a medio y largo plazo. Visto esto, bueno, de sobra conocida es que obviamente también no podemos olvidar el mercado del carbón. ¿Y por qué no podemos olvidar el mercado del carbón? Bueno, alguno de vosotros me diréis, bueno, ¿por qué vas a hablar ahora mismo del carbón cuando se da la circunstancia que el carbón es la fuente de energía, el recurso energético, la energía primaria más dañina desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera? Perdón, no es así. Desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica, sí, y por eso hablando de la descarbonización de las economías, una de las cuestiones principales que se ha hecho ha sido precisamente el prescindir del carbón para la generación de energía eléctrica. Esto donde en aquellos países en los cuales esto se puede permitir, fundamentalmente estamos hablando de Europa y concretamente os puedo hablar de la realidad de España. La realidad de España es que prácticamente ya no hay producción eléctrica a partir del carbón precisamente para mitigar, para controlar, para reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalentes emitidas directamente a la atmósfera y por tanto controlar el incremento de la temperatura media del planeta y las partes por millón del dióxido de carbono a nivel atmosférico. Esto no implica que no existan reservas importantes para decenas de años de carbón en muchos lugares del mundo. China, que es un devorador, porque es así, es un devorador energético que consume absolutamente cualquier fuente de energía, sea renovable o sea convencional, ha tenido precisamente, debido a la situación importante de su país a nivel energético, ha tenido que reactivar y abrir nuevamente las centrales de generación de energía eléctrica con carbón, comprando más de 600.000 toneladas
de carbón tanto a Australia como a Nueva Zelanda, precisamente como consecuencia de los precios tan sumamente alcistas del gas natural y como consecuencia de la dificultad de la utilización precisamente del gas natural para la generación de energía y su uso en instalaciones industriales. ¿Vale? Por tanto, no hay que menospreciar y vamos a ver directamente cómo ha evolucionado el mercado del carbón en los últimos tiempos. Pues fijaros los valores desde el año 2014, se mantenían ciertamente estables, ligeramente al alza, a la baja, pero ya desde el año 2021, fijaros cómo la tendencia es claramente exponencial y los incrementos han sido espectaculares. ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, pues como consecuencia precisamente de las tensiones y de la relación de oferta y demanda. Es decir, si la producción es la que es, pero la demanda es la que es, obviamente, si hay mucha producción y baja demanda, el precio baja. Pero si hay poca producción y hay mucha demanda, pues evidentemente el precio lo que ocurre es que sube y que sube de una manera importante. Y esto es precisamente lo que ha sucedido. Si desde un punto de vista de consumo anual la demanda de carbón ha bajado y ha bajado de una manera importante como consecuencia de la transición hacia una economía descarbonizada, precisamente en donde el carbón deje de tener un papel importante en la producción de energía eléctrica, la producción de carbón bajó y bajó de una manera importante. Si como consecuencia de la situación que hemos comentado anteriormente, reactivación económica tras una pandemia, unido a un precio tan sumamente elevado de petróleo y de gas natural, se quiere reactivar nuevamente el consumo de carbón como consecuencia de la producción completamente controlada, una demanda muy importante, lo que hizo fue tensionar los precios e incrementar los precios de una manera importante, hasta el punto que se están alcanzando valores máximos. Os voy a contar ahora, también hay que decir que depende un poco del país, os voy a contar qué es lo que está sucediendo en la península ibérica, es decir, en España y en Portugal, porque en España y Portugal, ¿y por qué digo España y Portugal? A pesar de que seamos dos países distintos, porque evidentemente el mercado de generación de energía eléctrica es un mercado que está, es el mercado ibérico, es un mercado que está, bueno, pues es como si fuera un único mercado, ¿vale? En donde existe un operador del mercado para la península ibérica y es el que controla directamente el coste de la producción de energía eléctrica y el que controla realmente la demanda de energía sobre la base de la oferta y de la demanda. Por tanto, esto nos va a posibilitar después para que podáis vosotros pensar cuál es la situación en cada uno de vuestros respectivos países de origen y que luego el que quiera, bueno, pues pueda también hacer las comparaciones o no con respecto al el mercado ibérico. Hay que decir que en España, al igual que en otros países, la gran mayoría de los países de la Unión Europea, tenemos un sistema marginalista de precios. ¿Qué significa que tenemos un sistema marginalista de precios? Con las ventajas y con los inconvenientes que esto tiene. Bien, el sistema marginalista de precios al final lo que significa es que sobre la base de la relación de la curva de la oferta y de la demanda se produce una casación de precios. La casación de precios es la que determina el precio final de la energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica en cada una de las horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista de la oferta, la incorporación de las distintas tecnologías se hace sobre la base de un cierto orden. Primero entran las centrales nucleares, que son las que tienen más dificultad para ser paradas. Posteriormente entrarían las energías renovables. Disculpad, entrarían las energías renovables. Las energías renovables porque son aquellas en las que, como no son gestionables la gran mayoría de ellas, por lo menos a día de hoy, como la energía solar fotovoltaica, como la energía eólica, pues al final la producción tiene que entrar directamente en el mercado, independientemente de que a día de hoy no tenemos producción. El día de mañana, si tenemos una producción, un almacenamiento de energía en forma de hidrógeno, en forma de baterías, y esas tecnologías energéticas son gestionables, pues al final tendríamos otro escenario y desde luego la aportación de las distintas tecnologías a la curva de oferta sería otra, pero a día de hoy es la que tenemos. Después de las tecnologías energéticas renovables, en donde estarían, por supuesto, también la gran hidráulica, entrarían las centrales de ciclo combinado. Posteriormente, las centrales de carbón, que son las que, bueno, carbón y luego después gasóleo o fuelóleo, que son las que en determinados momentos cierran los precios como consecuencia de las distintas restricciones que pueda haber. ¿Vale? A día de hoy, en España, en el mercado ibérico, con la situación económica que tenemos, con la actividad industrial que tenemos, bueno, pues nos quedaríamos prácticamente en tecnologías renovables y en tecnologías de ciclo combinado. ¿Vale? Sirva de referencia que en España tenemos aproximadamente unos 110.000 megavatios de potencia instalada de todas las tecnologías energéticas y actualmente estamos, bueno, hoy no he mirado el dato, pero estamos en torno a los 35 o 36.000
megavatios, máximos 38.000 megavatios de demanda de potencia, con lo cual tenemos prácticamente un tercio de la potencia total instalada puesta a disposición precisamente para la demanda de energía eléctrica que a día de hoy tenemos. ¿Cuáles son los agentes que intervienen directamente en el mercado eléctrico? Pues fijaros, tenemos ahí un productor. El productor es al fin y al cabo el generador de la energía eléctrica, ¿vale? Este productor lo que hace es verter la electricidad correspondiente directamente al transportista. ¿Quién es el transportista de la red eléctrica que tenemos en España? Red eléctrica de muy alta tensión, 220 kilovoltios o de 400 kilovoltios, ¿vale? Con una frecuencia de energía a 50 hercios, que bueno, que allí en América tenéis 60 hercios, pero aquí en España son 50 hercios y las tensiones de muy alta tensión en red de transporte estamos hablando de 220 kilovoltios, 400 kilovoltios. Ya sabéis que es necesario para transportar grandes cantidades de energía, grandes distancias, hay que elevar de una manera importante la tensión de la energía eléctrica con la finalidad de que con el efecto Joule las pérdidas de energía con el transporte se reduzcan a la mínima expresión. Si estamos hablando de distancias pequeñas, obviamente no habría tanta necesidad de elevar grandes tensiones, sino que con menor tensión sería suficiente. Las pérdidas serían también menores, pero también nos ahorraríamos inversión y nos ahorraríamos también bueno, pues los inconvenientes que tiene de tener subestaciones de elevación o de disminución de tensión. Posteriormente, después, el transportista distribuye la energía eléctrica, suministra la energía eléctrica a los distintos distribuidores, y los distribuidores son los que directamente suministran ya, les llega a través de sus redes, les llega la energía eléctrica a los consumidores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el consumidor tendría que tener un contrato de acceso a la red, los denominados ATRs, acceso de terceros a red, que es la terminología, la jerga que se utiliza directamente aquí en España. Y el contrato de acceso a la red es también el pago del distribuidor al transportista como consecuencia del uso de la red de transporte. ¿Qué es lo que sucede? Claro, que el productor genera energía eléctrica, pero la comercializadora es la que tiene que comprar la propia electricidad a través de contratos bilaterales. La comercializadora es la que suministra luego después la energía al propio consumidor. Es decir, el que lleva a cabo el contrato físico, no el que suministra los kilovatios hora y la corriente de electrones, ¿vale? Que por eso va por el lado del distribuidor, sino que existe la figura del comercializador de energía eléctrica. Obviamente, el comercializador tiene que tener relación con el distribuidor y tiene que tener relación también con el transportista, como veis justamente ahí. Y luego y luego después hay determinados mercados de energía que se llevan a cabo única y exclusivamente entre productor y comercializador, y que por eso justamente están en el eslabón de abajo. Este es el mercado que tenemos aquí justamente en la península ibérica. Puede ser un mercado en cierto modo algo complejo por los distintos elementos, por los distintos agentes, por las distintas interrelaciones que se producen entre los mismos, pero bueno, es el que lleva funcionando aquí desde hace ya años. Esta interrelación, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo que provoca es que tengamos un precio del mercado diario, que fijaros, es una gráfica que tenemos desde el 8 de junio del 2021 hasta el 8 de junio del 2022, ¿vale? El 8 de junio del 2022 siendo hoy 7 de junio, ¿vale? Y entonces me puede decir alguno, bueno, ¿y esta gráfica de dónde sale? Bueno, pues porque ya a día de hoy se tienen los precios de mañana. Y los precios de mañana son los que vienen contemplados ahí. Fijaros por debajo de los 200 euros megavatio hora, ¿vale? Fijaros desde la época de junio del 2021, es decir, a comienzos de la gráfica, teníamos valores en torno a 50, 60, 70 euros megavatio hora, depende un poco los escenarios, de los momentos del día, ¿no? Pero fijaros cómo desde agosto del año 2021 la situación empezó a incrementar, y empezó a incrementar de una manera muy importante, hasta tal punto que en marzo del 2022 se llegaron a tener valores de casi 600 euros megavatio hora, precio diario, pero hay que decir que en una hora, por entonces, se llegaron a los 700 euros megavatio hora. Esto es completamente insólito, completamente insostenible. Si os dais cuenta, ya había sucedido ya había tenido lugar el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, y por tanto eso también lo que hizo fue tensionar aún mucho más los mercados. Fijaros que desde entonces tenemos unos valores
completamente por encima de los 200 euros megavatio en la gran mayoría de las ocasiones, ¿vale? Los momentos en los cuales baja, hay que decir que son fundamentalmente fines de semana, ¿vale? Fundamentalmente domingos, porque es cuando hay una menor actividad económica y, bueno, pues la relación de oferta y demanda, obviamente, como hay menor demanda, lo que ocurre con el precio es que el precio desciende de una manera importante. Parece como que estamos ya completamente acostumbrados a tener valores de 200 euros megavatio hora, pero esto para la economía es algo completamente gravoso. ¿Por qué es algo completamente gravoso? Por dos cuestiones. Una, el consumo doméstico, obviamente, está resintiéndose debido al alza de precios tan sumamente importante que tenemos, tanto de la electricidad como del gas natural como del petróleo. Dos, a nivel industrial, hay empresas que están pasando serios problemas como consecuencia precisamente de los precios tan sumamente elevados del kilovatio hora que tienen que pagar. Yo en la empresa en la que trabajo, determinadas instalaciones hemos pasado de pagar 50.000 euros mensuales por consumo de energía eléctrica a pagar más de medio millón, y digo bien, más de medio millón de euros por el suministro de energía eléctrica, con lo cual eso directamente para los presupuestos va a la línea de flotación. ¿Y por qué no decirlo? Eso va también a la línea de flotación del balance, del EBITDA, de las cuentas y por tanto también del balance neto. Por tanto, esta situación es completamente insostenible y esto no puede permanecer durante mucho tiempo porque de lo contrario tendría otra serie de cuestiones bueno, que tampoco quiero profundizar en ellas, pero son cuestiones sociales, laborales, etcétera, destrucción de empleo y por tanto hay que atajar bien lo que tenemos en la situación que tenemos ahora mismo en el mercado energético. Fijaros, aquí os he puesto una gráfica desde el año 2007 al año 2021 del precio mínimo, medio y máximo de la casación del mercado diario. Os estoy haciendo alusión precisamente a la casación, que es justamente la relación entre la oferta y la demanda. Fijaros el precio que teníamos en el año 2020, que se mantuvo prácticamente en una situación, en un escenario, bueno, pues relativamente razonable, un año al alza, otro año más a la baja, pero en un intervalo bastante estrecho. Pero fijaros como en el año 2021 directamente el precio tanto de España como de Portugal se incrementó y se incrementó de una manera importante. Y aquí solamente está reflejando el año 2021. Pero hay que tener en cuenta que el año 2022 va a ser todavía un precio más alto, porque aquí si nos damos cuenta, el valor del año 2021 estamos hablando de aproximadamente 110 euros megavatio hora. Y el precio empezó a variar, empezó a incrementarse. Si hemos visto justamente en la gráfica anterior, julio-agosto del año 2021. Con los precios que estamos teniendo en el año 2022, este precio todavía es mucho más alto en este año. Y no solamente eso, sino que los futuros, si analizamos los futuros, y yo lo he analizado justamente antes de empezar la clase de hoy, si analizamos los futuros para el mercado ibérico de energía 2023-2024, el año 2023 están manteniendo precios también por encima de 120-130 euros megavatio hora. Por tanto, son situaciones para todo el año 2023 que se va a mantener. Y los precios del año 2024 a día de hoy de futuros, estamos hablando de valores bastante más elevados de los que hemos tenido en el periodo 2009-2020. Por tanto, es una situación que va a perdurar todavía mucho en el tiempo. Insisto, con los condicionantes estos económicos asociados. Si analizamos en España, por ejemplo, y esto me va a servir luego después para otra cuestión que vamos a comentar a continuación, si analizamos directamente las distintas tecnologías que han estado aportando energía, de las cuales se ha obtenido energía eléctrica desde el año 2007 hasta el año 2021, fijaros cómo el régimen especial al mercado, que es de color verde, es el que representa la mayor parte, ha ido creciendo como consecuencia de la instalación precisamente de parques eólicos, energía solar fotovoltaica directamente en España. La energía nuclear se ha mantenido más o menos con una superficie completamente estable porque el número de centrales nucleares no ha variado. Fijaros cómo el valor de la importación, obviamente dependiendo de cada año y dependiendo de hidraulicidades, eolicidades y demás, a veces ha habido necesidad de importar energía. La energía hidráulica, si os dais cuenta, varía todos los años como consecuencia de la pluviometría que cae y por tanto de la cantidad de energía eléctrica que se genera en cada uno de los años. Fijaros cómo el color gris, el carbón, bueno, pues en el año 2015 fue justamente cuando se llegó al momento en este periodo, el momento culme
de utilización de carbón para la generación de energía eléctrica y como desde el año 2019 prácticamente se ha reducido y se ha reducido de una manera importante. Y tenemos luego después la situación del ciclo combinado. El ciclo combinado se usó mucho hasta el año 2008-2009, que en España azotó una crisis económica muy fuerte, una importante desaceleración económica que todavía estamos sufriendo a día de hoy. Si os dais cuenta, la participación del gas natural por entonces fue muy importante. Hasta ese momento se llevaron a cabo inversiones muy elevadas en centrales de ciclo combinado. Se instalaron en España más de 20.000 megavatios de centrales de ciclo combinado y esto pues, bueno, pues es un problema que tenemos en España en cierto modo como consecuencia de que tenemos centrales de ciclo combinado paradas precisamente por la baja demanda de energía comparado con otros momentos. Las inversiones que se llevaron a cabo en centrales de ciclo combinado precisamente para el suministro de energía, el problema también que tenemos con las renovables que no son gestionables precisamente y que luego después si queréis podemos andar un poquito más en ello y luego después bueno pues el valor de del fall gas. Si nos damos cuenta, que es prácticamente minúsculo, si nos damos cuenta en el 2021 al fin y al cabo lo que determina es que del total de energía eléctrica que yo genero, que yo he consumido, vamos a poner el valor de 300.000 gigavatios hora, hay una parte que proviene directamente del ciclo combinado, pero la mayor parte de la generación de energía eléctrica obviamente no viene de él. Por tanto, claro, cuando nos dicen, no, es que el precio del gas natural es el que condiciona el resto de las tecnologías. Bueno, condiciona porque no hay una regulación precisamente que evite que condicione. Y ahora voy a explicar el por qué. Esto es una gráfica, una tabla, perdón, de los precios de las distintas, perdón, de los precios, no, de las distintas tecnologías que cierran los precios de casación, ¿vale? Por tanto, es el precio marginal en los 8 días que llevamos de mercado del mes de junio, ¿vale? Para las 24 horas del día. Esta gráfica se puede sacar, y además esta es completamente pública, de la página web de OMIE, para todos los meses del año, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros nos vamos directamente a, pues no sé, al día 1, ¿vale? En la parte de la derecha veis la leyenda. Si nos vamos a la parte 1, nos damos cuenta que la hora 1, 2 y 3 estamos hablando de tecnologías, generación térmica renovable a la hora 1 y 3, pero también a las 11, a las 15, a las 16 y a las 19. ¿Vale? La generación térmica convencional, que sería fundamentalmente carbón y petróleo, solamente es 1 hora al cabo del día, pero fijaros, luego después tenemos 3 horas, 4, 5 y 6, las 12 y las 13, las 17, las 18 y las 20, que son horas en las cuales el precio de casación es la tecnología de ciclo combinado. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de 3 horas, más 2 son 5, 5 y 2, 7, 7 y 1, 8. 8 de 24. Por lo tanto, estamos hablando de un tercio de las horas con gas natural. Y el resto, quitando la térmica convencional, lo cierran, fundamentalmente lo cierran instalaciones renovables, ¿vale? Instalaciones renovables, pero fijaros cómo el color rojo y el color, bueno, o la terminología HI, bueno, pues están muy presentes directamente en este cuadro. Ha habido momentos, no quise poner el mes de marzo porque obviamente en una diapositiva no me entraba, pero el mes de marzo que nos hemos dado cuenta justamente que es el momento en el cual el precio en España llegó a los valores de 600 euros megavatio hora, que incluso se alcanzó el valor de los 700 euros en un momento puntual de una única hora. Si analizábamos esto, realmente el ciclo combinado no era la tecnología que encerraba el precio marginal. Entonces, si esto no es así, si esto es así, perdón, si esto es así, en donde el ciclo combinado no cierra todas las horas o buena parte de las horas de los mercados diarios en España, ¿cómo es posible que las tecnologías renovables cuya curva de aprendizaje está ahora en unos niveles bastante bajos, estoy hablando de la solar fotovoltaica y estoy hablando de la energía eólica, por no decir de la energía hidráulica, cómo es posible que cerrando las tecnologías renovables, los precios marginales en la gran mayoría de las horas al cabo del día tengamos valores tan sumamente elevados del precio de la energía eléctrica en España? ¿A qué se debe? A la falta de regulación. Es decir, las empresas están, como consecuencia del precio del ciclo combinado, están aprovechándose y están consiguiendo que las centrales renovables, sin necesidad de entrar las centrales de ciclo combinado, sean las que cierran los mercados marginalistas. Por tanto, claro, si el precio, imaginémonos si el coste de producción es 40 y nos lo están vendiendo por 200, pues de 200 a 40 estamos hablando de beneficio neto contante y sonante. Y esto es precisamente lo que, bueno, pues habría que regular y habría que regular de una manera importante porque esto va justamente contra la línea de flotación de la actividad económica.
En cuanto a a la energía horaria, precisamente para el día de mañana, es decir, para el día 8, fijaros las distintas tecnologías energéticas que van a entrar en España. Estamos hablando de que los días, las horas desde las 9 de la mañana hasta las 20-21 horas, las horas fotovoltaicas va a ocupar una parte muy importante realmente del día. La cogeneración de residuos, que es muy estable, la franja de color verde va a estar todos los años también con una participación importante. La, eh, el ciclo combinado es el color gris. Fijaros la eólica, como también participa de una manera importante, pero hay que tener en cuenta que, claro, ¿cuáles son los precios de casación directamente de todas estas tecnologías? Bueno, pues evidentemente esto viene recogido en la última fila, de esta tabla que vemos aquí. El ciclo combinado será el precio marginalista, lo cierra él a la hora 1, a las 4 y a las 5 y a las 7 de la mañana, a las 11, a las 16, 17, 18 y a las 20 horas. Y el resto estamos hablando de instalaciones hidráulicas e instalaciones renovables. Por tanto, en esos momentos tendría que haber unos precios de energía eléctrica más baratos, siempre y cuando las renovables obviamente no estuvieran condicionadas por el precio, del ciclo combinado. Esto es lo que tiene el sistema marginalista de precios, que todas las tecnologías cobran exactamente el mismo precio del kilovatio hora que el precio fijado precisamente por la casación entre oferta y demanda. Claro, pero no todas las tecnologías tienen el mismo coste de generación. ¿Y por qué tienen que cobrar el precio marginalista? Bueno, pues esto es una situación que aquí en España, por ejemplo, se lleva tratando desde hace ya bastante tiempo. Si analizamos en esta gráfica la comparativa del año 2021 con el año 2022 en cuanto a precios se refiere, fijaros la curva del año 2021, fijaros en la situación que teníamos en enero hasta junio, incluso julio del año 2021. Valores por debajo y bastante por debajo de los 100 euros megavatio horas. Fijaros cómo luego después se incrementó y se incrementó de una manera importante. Pero fijaros el valor que tenemos en el año 2022. Este diferencial, este gap que tenemos tan sumamente importante del año 2022 con respecto al año 2021, ¿no creéis que esto obviamente no condiciona de manera muy importante precisamente la actividad económica? Desde luego, y fijaros que estos datos están actualizados a fecha 13 de abril, no estamos actualizados a fecha 8 de junio, sino a 13 de abril. Por lo tanto, ese diferencial todavía seguiría siendo mayor. Analizado de una manera obviamente somera el mercado del petróleo, el mercado del gas natural, habiendo dado unas pinceladas también del mercado del carbón, claro, tenemos el problema de la cadena de suministro. ¿Por qué ahora, os podéis preguntar, bueno, ¿y por qué ahora este hombre va a hablar de la cadena de suministro? Bueno, pues porque al final la cadena de suministro es muy importante desde el punto de vista de la actividad productiva y que el mercado energético tiene una gran implicación. Fijaros, aquí he mostrado varias imágenes simplemente para, bueno, pues para justificar también por qué se han producido las tensiones tan sumamente importantes que se han llevado a cabo directamente en China como consecuencia de la tormenta perfecta que apuntaba anteriormente. Salida de pandemia, COVID, ahora mismo sigue habiendo en China restricciones precisamente como consecuencia de coronavirus, y todo esto lo que hace también es lastrar nuevamente la actividad productiva. No hay que olvidar que China es el pulmón desde el punto de vista productivo del mundo. Por tanto, cuando China desde el punto de vista de producción se paraliza, obviamente es un efecto dominó. Y bueno, podemos hablar de la crisis de los microchips, por decir algo. Fijaros la imagen de la derecha. La imagen de la derecha es una imagen que está tomada directamente de los barcos que están esperando a entrar en el puerto de Shanghái, que tenemos en la imagen de la izquierda, y en la imagen de abajo, una parte del puerto de Shanghái, precisamente para el transporte de contenedores. Hay más de 500 barcos de manera inmediata que podrían ya directamente atracar en el puerto de Shanghái precisamente para cargar sus barcos directamente de contenedores. La realidad es que esto no se está produciendo. Os voy a contar, una cifra económica, precisamente también, de los problemas derivados de la cadena de suministro. Traer un contenedor de paneles solares fotovoltaicos de China, donde se producen la gran mayoría de las instalaciones, la gran mayoría de los paneles, traer un contenedor de China en situación hace unos meses a España costaba 2.000 euros el contenedor, ¿vale? A día de hoy, ese mismo contenedor cuesta 12.000 euros.
estamos hablando de un cambio de 2.000 a 12.000 euros. Eso es completamente importante desde el punto de vista, obviamente, de relación, como consecuencia de la relación entre oferta y demanda. Es decir, si yo tengo que o le quiero dar prioridad al envío de este contenedor, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que como hay una limitación desde el punto de vista de transporte marítimo, el transporte marítimo se incrementa y se incrementa de una manera muy importante. Eso, al fin y al cabo, ¿qué es lo que lleva asociado? Lleva asociado un incremento también de las tecnologías energéticas renovables, porque si en ese contenedor hay elementos para las instalaciones solares fotovoltaicas o hay elementos para las instalaciones eólicas, obviamente el precio de las mismas se va a incrementar y se va a incrementar de una manera importante. Fijaros, estos son algunos de los titulares que hemos tenido en los últimos tiempos. La crisis energética de China ya afecta al mundo. Desde la comida, los iPhones sufren las consecuencias. Olvídense de Evergrande. China se enfrenta a una crisis energética que puede poner al mundo contra las cuerdas. La creciente escasez de energía en China amenaza con aumentar el caos en la cadena de suministro mundial. Y las tres razones que están llevando a China a sufrir una crisis energética sin precedentes. 4 titulares que han aparecido recientemente en prensa y que evidentemente esto nos está afectando a nosotros y de qué manera. Más información al respecto y más información en cuanto a instalaciones ya de origen, instalaciones renovables. Falta de electricidad en China frena las fábricas de paneles solares y dispara su precio. A pesar de que la curva de aprendizaje está ahora en valores mínimos con respecto a años anteriores, obviamente, y cada vez se ha bajado el eurovatio pico, tanto de los paneles solares fotovoltaicos como de las instalaciones eólicas, la realidad es que como consecuencia de la situación que estamos viviendo, esto lo que ha hecho ha sido alzar los precios. ¿Y de qué manera? Yo lo he sufrido en mis propias carnes, en la empresa en la que trabajo, realmente porque, bueno, pues analizamos proyectos de energía solar fotovoltaica y evidentemente se han producido incrementos muy importantes. Y cuando digo muy importantes, estoy hablando incluso hasta 20 céntimos, proveedores que daban precios bastante bajos, hasta 20 céntimos el eurovatio pico, claro, obviamente por los propios costes que hablaba anteriormente, de 2.000 a 12.000 euros el contenedor. Aumento de precios de materias primas también lleva asociado, obviamente, el incremento también de los paneles solares fotovoltaicas. Escasez mundial de paneles solares provoca una subida de precios, porque claro, esto es un efecto dominó. Como consecuencia de los precios de la energía eléctrica que tenemos y de una manera importante a nivel de los países con actividades económicas más importantes y además países netamente importadores de energía, ¿qué es lo que ha provocado? Ha provocado una mayor demanda de instalaciones solares fotovoltaicas con la idea de intentar ser lo más independientes posible. Como consecuencia de la tensión que hay entre oferta y demanda, como consecuencia de los problemas de la cadena de suministro, como consecuencia de los problemas que tiene China, pues al final los precios se incrementaron y se incrementaron de una manera muy importante. Pero claro, la realidad es que la crisis Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, evidentemente, ¿qué es lo que ha hecho? Tensionar todavía más lo que hablaba al comienzo de mi exposición, la tormenta perfecta. No solo gas y petróleo, la guerra de Ucrania también dispara el precio de la energía verde, fundamentalmente en contratos PPA, contratos de compra de energía directamente, como si fueran contratos bilaterales entre un productor y un consumidor de manera directa, ¿vale? También se ha incrementado. ¿Por qué? Pues porque obviamente el valor de la inversión de las instalaciones solares fotovoltaicas y de los parques eólicos se han incrementado. El nuevo récord del precio de la electricidad alcanza 442 euros megavatio hora en plena guerra de Rusia con Ucrania. Una noticia del 6 de marzo del año 2022. Claro, obviamente, si nosotros fuéramos países en los cuales tuviéramos una independencia importante de fuentes de energía convencionales e intentar también no deslocalizar tanto las instalaciones de energía renovable, sino intentar precisamente ser más independientes en todos los sentidos, obviamente las energías renovables tienen un papel y tienen un papel muy importante. Y hay recursos energéticos renovables que en cierto modo pueden ser aterrizados mucho más cercanos desde el punto de vista geográfico. No solamente tenemos que pensar que los paneles solares fotovoltaicas se fabrican en China. Evidentemente hay elementos que no tienen por qué ser fabricados única y exclusivamente en China. Y estoy pensando precisamente instalaciones de aprovechamiento de biomasa que realmente no es necesario que los elementos que conforman las instalaciones de generación de este tipo de energías renovables tienen que venir directamente de allí, sino de una instalación mucho más cercana y además contando con recursos. Fijaros, esta gráfica, que es una gráfica del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que viene a justificar son las tecnologías de generación de electricidad a partir de recursos renovables, ¿vale?
desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, obviamente que tenemos en la parte de la derecha tenemos las tecnologías claramente emisoras de gases de efecto invernadero y a la izquierda tenemos las tecnologías que son renovables. Claro, y ahora me podéis decir, bueno, ¿y por qué no se expone este hombre ahora esta gráfica cuando estábamos hablando de la actividad económica? Bien, porque se da la circunstancia también que como consecuencia de la demanda tan sumamente importante que estamos teniendo de fuentes convencionales, lo que está sucediendo es que se están incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta es una justificación bastante clara, en donde se pone de manifiesto que son tremendamente mucho más emisoras de gases de efecto invernadero las tecnologías convencionales que las tecnologías renovables. Por tanto, tenemos que potenciar aún más las tecnologías renovables, tenemos que potenciar aún más, ya no solamente desde el punto de vista de las emisiones, sino también con la finalidad de intentar reducir al máximo esa dependencia de terceros e intentar también que el suministro de los productos necesarios para poder llevar a cabo ese aprovechamiento sea mucho más local y no precisamente centrado única y exclusivamente como lo tenemos ahora en China. Hay que decir, fijaros, esta gráfica es muy elocuente y además a mí me gusta mucho ponerla. ¿Por qué motivo? Porque se da la circunstancia que de los recursos energéticos renovables somos capaces de dar cobertura absolutamente a toda la demanda que nosotros tenemos a día de hoy en las principales economías, tanto desde el punto de vista del consumo de electricidad, tanto desde el punto de vista del consumo de combustibles, tanto desde el punto de vista del suministro de materias primas enfocadas precisamente a la actividad industrial en las mismas. Ahí veis, desde el punto de vista bueno, incluso la propia bioenergía es capaz de producir determinados compuestos que luego son utilizados en sustitución en sustitución de partículas y compuestos fósiles derivados fundamentalmente del petróleo. Ya ha habido un vuelo transatlántico, concretamente desde Madrid a Washington, utilizando única y exclusivamente biocombustibles por parte de la compañía Iberia. Ha salido recientemente en prensa. Bueno, pues estos son avances importantes justamente enfocados a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, no me quiero retrasar más, ya incluso me he retrasado algo más de lo que me hubiera gustado. Estoy absolutamente a vuestra disposición. Veo que aquí ha habido comentarios a través del chat. Si os parece, les voy a ir leyendo, ¿vale? Y sobre eso, luego después, pues ahí, si queréis incorporar algún comentario adicional, podéis, bueno, pues decírmelo directamente a través del chat o si activáis vuestro micrófono, pues lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, pues después de los saludos de los distintos países, incluso hasta desde Nueva York, Juan Manuel, muy bien. En Nueva York dices que estáis pagando $5 por galón. Bueno, también hay que tener en cuenta que las unidades americanas en ese sentido son distintas de las unidades europeas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, no es lo mismo países netamente dependientes que países netamente independientes, ¿vale? Y eso, obviamente, la realidad es completamente distinta. También tampoco hay que olvidar que la realidad de la economía, por ejemplo, americana, no es la realidad de la economía europea. Europa depende energéticamente, ya lo dijo Putin en su momento, depende energéticamente muy mucho de los combustibles fósiles. Estados Unidos depende cada vez menos. Y buena culpa precisamente de esa independencia está bueno, pues las nuevas técnicas de gas de esquisto, petróleo, de extracción de petróleo también que se llevan a cabo en determinados lugares y que en Europa, por cuestiones políticas, pues evidentemente está eso completamente prohibido. Bueno, por lo tanto, tenemos un coste de oportunidad ahí importante que desde luego no podemos menospreciar ni mucho menos. Judy, comentas, profesor, buenas tardes. ¿Qué opina usted de lo que sucede en mi país, Colombia, con estos precios del petróleo? Si todos sabemos que extremos, si todos saben del petróleo, perdón, Colombia, con estos precios del petróleo, si todos saben que extremos nuestros petróleos, pero al parecer no lo refinamos, entrando en gastos innecesarios para el país. Esto está bien hecho. A ver, bueno, no sé no sé muy bien por dónde vas. En cualquier caso, te adelanto. Claro, no por tener muchas reservas. En Venezuela, de hecho, es uno de los principales países o el país que mayor reservas de petróleo tiene, fundamentalmente de petróleo pesado, la cuenca del Orinoco, pero hay un problema de refinería importante. Y entonces, claro, al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo en muchos casos es que el petróleo se exporta y se exporta sin procesar, sin refinar. Por tanto, no estamos sacando el mayor valor añadido. Y luego después las técnicas del
de refinado, evidentemente, no son exactamente igual en todos los países. Por tanto, ¿se puede ser un país con mucho petróleo? Sí. Se puede ser un país, puede haber un país del cual se extraiga no toda la cantidad de valor añadido que tiene directamente ese recurso natural. Por supuesto que sí. En cualquier caso, Colombia es un país, tengo que decirte, un país con una tasa de potencialidad en cuanto a aprovechamiento de recursos energéticos importante. De hecho, la energía hidráulica, el aprovechamiento de la energía hidráulica allí en Colombia es muy elevada. De hecho, la generación de energía eléctrica renovable más importante. Bueno, son situaciones evidentemente que se dan y que pueden ser un tanto paradójicos. Pero bueno, ya digo que en Venezuela realmente la situación es la que es también. En Colombia vale 17.000 pesos el galón de extra. Alexandra, en cualquier caso, claro, la realidad habría que comparar cuál es el valor de la misma unidad volumétrica en cualquier país con recursos energéticos convencionales como por ejemplo Colombia, frente al precio de lo que podamos tener directamente aquí en España o de lo que podamos tener directamente en un mercado internacional. Porque claro, no es lo mismo el petróleo que tú vas a utilizar para ser autoconsumidor o el petróleo que vas a vender directamente en el mercado internacional. Obviamente la realidad es completamente distinta. Hay que considerar el precio del galón. Diego, comentas, hay que considerar el precio del galón frente al salario mínimo. Entonces, con eso obtendríamos una comparación real. Ahí estoy completamente de acuerdo. Claro, esto es igual que, por ejemplo, los salarios con el coste de vida en un país. Los salarios pueden ser muy elevados en determinados países, pero si el coste de vida también es muy elevado, pues a lo mejor luego después el dinero líquido, el dinero contante y sonante que al final te queda después de llevar a cabo un modo de vida en ese país, pues a lo mejor es mucho más bajo y te queda mucho menos que ganando bastante menos en un país con una menor calidad de vida, perdón, con un menor coste de vida y por tanto al final el dinero contante y sonante que se te queda a disposición evidentemente sería mayor. Hay que comparar en igualdad de condiciones. ¿Vale? Comentas también, Diego, una consulta, profesor, que esta guerra entre Rusia y Ucrania ha traído un beneficio importante a Estados Unidos, ya que la idea es que la Unión Europea le compre gas a Norteamérica, desde luego. Y además, una persona que se está frotando también las manos es un amigo de Putin, que es Maduro. Maduro verdaderamente ahora mismo está frotándose las manos porque verdaderamente debe ser una economía basada fundamentalmente en el petróleo, al cual tampoco, por una cuestión política, tampoco le compraban evidentemente en el mercado internacional el petróleo en una situación como la que tenemos ahora, de intentar por lo menos quitar el foco de Rusia y se han dirigido otros focos directamente al mercado venezolano, pues al final, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que Venezuela en ese sentido también la entrada de divisas por la compra precisamente del propio petróleo, pues le puede ser importante para el país. Y no solamente eso, sino también el acometer inversiones. Y acometer inversiones, y bueno, luego está la geopolítica también, en donde el gobierno de Biden se ha acercado ligeramente al gobierno de Maduro precisamente para intentar arrinconar a Putin y a Rusia tras la invasión. Bueno, el devenir del tiempo. Aquí, desde luego, lo que está claro es que nadie sabe perfectamente cómo va a terminar esto. Puede haber elucubraciones, puede haber pensamientos, pero desde luego esta situación lo que hace es condicionar la economía del mundo y lo estamos viendo. Hasta tal punto que el otro día, no sé si habéis leído en prensa, aquí en Europa, Draghi, el primer ministro, el presidente del gobierno, el presidente de Italia, lo que hizo fue tener una conversación con Putin y tras la conversación con Putin, la afirmación que dijo Draghi fue se avecina una crisis alimentaria sin precedentes, con lo que países con ciertos problemas de desnutrición ya en su población, pues se pueden agravar de una manera importante. ¿Por qué motivo? Pues porque Rusia y Ucrania son dos países con unos niveles de exportación de grano muy importantes a nivel mundial. Son dos países bueno, Ucrania se la reconocía como el granero de Europa, pero es que Rusia también produce mucho grano. Como consecuencia de eso, hay mucho grano que se está pudriendo en los puertos que no está saliendo directamente al mercado internacional y esto desde luego es un problema de un nivel mayúsculo. En cualquier caso, Estados Unidos obviamente
bueno, pues está resultando de interés. También hay que decir que es un socio completamente fiable para Occidente, para Europa concretamente, y en ese sentido, bueno, pues obviamente, independientemente de quién esté gobernando, si Biden bueno, demócratas o republicanos, evidentemente la situación con Europa, la situación con los aliados, evidentemente es mucho más estable que cualquier otro tipo de gobiernos, mucho más o populistas o drásticos o incluso dictatoriales. Eh, Ana, comentas, buenas tardes, profesor, ¿dónde podemos consultar las gráficas que se están presentando? Tengo que decir que son gráficas de empresas analistas, de traders que manejan directamente compras y ventas de petróleo, de gas natural, de carbón, a nivel de mercados, ¿vale? Y luego las relativas al precio de la energía eléctrica, que os he puesto como referencia en la península ibérica, es del OMIE. OMIE, buscáis en Google directamente OMIE, como suena, OMIE, y ahí tenéis muchísima información directamente del mercado eléctrico que hay en la península ibérica. Las he extraído directamente de ahí, ¿vale? O sea que son de acceso completamente público. Con respecto a las importaciones, es para cubrir picos o temporadas. ¿Y qué coste tiene? Antonio, comentas con respecto a las importaciones, ¿es para cubrir picos o temporadas? Bueno, es que realmente el valor de las importaciones de energía eléctrica se da la circunstancia que, claro, no todos los días, puede un país como, por ejemplo, España, suministrarse de la energía eléctrica que estamos generando directamente en este país. ¿Y a qué se debe? Pues a las restricciones técnicas que luego después tenemos, ¿vale? Y entonces es por ello por lo que en ocasiones es necesario importar determinada cantidad de energía, fundamentalmente de Francia. Y también un país como por ejemplo España también exporta energía ya no solamente a Marruecos, sino también a Andorra y a Portugal. Y en determinados momentos también a Francia, ¿vale? Porque no solamente importamos energía de Francia, sino que también nosotros exportamos energía entonces, para cubrir determinados picos. Son como servicios de ajuste, ¿vale? Sobre la base de la curva de oferta y demanda. Andrea, hola, buenas tardes. Un gran saludo desde Venezuela, Andrea. Muy valiosa toda la información. Nada, te lo agradezco. Juan Manuel, perfecto. Muchas gracias, gracias por tu palabra. Norberto, ¿qué piensas de cuando exportamos pero compramos derivados? Esa es la principal problema que comentábamos anteriormente. Lo que fundamentalmente habría que hacer es intentar explotar el valor añadido directamente de los recursos energéticos y de las materias primas y del valor añadido de las mismas en los países de origen, en los países de procedencia de los mismos. De nada sirve. Y eso al fin y al cabo lo que genera es una actividad económica muy importante y el valor añadido queda en el país, ¿vale? Por tanto, habría, en el caso de los recursos energéticos, tanto renovables como no renovables, habría que potenciar absolutamente toda la cadena de valor que quedara directamente en el país de procedencia, ¿vale? Porque solo así y de esa manera seríamos capaces de ser cada vez más independientes desde el punto de vista energético y por tanto, problemas de cadena de suministro y demás que os he comentado anteriormente demuestra que evidentemente si somos países netamente importadores o al menos mejoramos la independencia, estas situaciones no las viviríamos, pero no las viviríamos de la manera en la cual las estamos viviendo. Y vosotros que tenéis recursos energéticos importantes, tanto convencionales como no convencionales, desde luego esto lo podríais vivir de manera completamente distinta. No hay que olvidar, tener presente todos los países que estáis en todas las regiones de allí de América, evidentemente tienen una capacidad y un potencial enorme directamente de aprovechamiento de los recursos energéticos renovables. Por tanto, en ese sentido, independientemente de que ahora mismo tenéis una velocidad de crucero completamente distinta, bien es cierto que se están llevando a cabo políticas muy importantes, sobre todo en determinados países, para potenciar este tipo de actuaciones. María, muchas gracias. Wendy, datos que debemos conocer. Muchas gracias. Perfecto, ¿y alguna pregunta más? Carlos, comentas, buenas tardes, en Colombia se genera mucha energía por hidroeléctricas, de esto depende por lo menos, y termogeneración, desde luego, pero hidroeléctricas, pero lo que hay que también hacer es una cosa, no tenemos que depender única y exclusivamente de las hidroeléctricas a nivel de grandes instalaciones. Os pongo como referencia una de las instalaciones hidroeléctricas más importantes que tenemos allí en América Latina, que es precisamente la central de Itaipú, una instalación de miles de megavatios de potencia instalada, o la central de las tres gargantas de China con más de 22.000 megavatios de potencia instalada. De eso nada sirve. ¿Por qué? Porque en cuanto haya el más mínimo problema en esa instalación de generación, el problema que hay es que como tenemos un sistema completamente centralizado, el problema se trasladaría aguas abajo de la central. Y lo que tenemos que hacer en la medida de lo posible es intentar potenciar
centrales de generación, pero más distribuidas, más pequeñas. Cuando digo más pequeñas no estoy hablando de pocos kilovatios, estoy hablando de megavatios y de centenares de megavatios, pero no de miles de megavatios como las centrales hidroeléctricas de gran envergadura que en determinados lugares de Latinoamérica evidentemente hay que potenciarlas. Y, bueno, y de hecho, muchos países de vuestra procedencia, evidentemente tenéis un recurso potencial muy importante, como es el recurso hídrico, agua dulce, pero en la medida de lo posible habría que intentar, sobre todo además por el impacto medioambiental que llevan asociado este tipo de instalaciones, habría que intentar tener instalaciones más pequeñas. Aquí, por analogía con lo que tenemos en España o en Europa, centrales de gran potencia ya no se construyen. Aquí en España tenemos centrales hidroeléctricas de valores de potencia, las más elevadas de 700, 800 megavatios, pero aquí lo que se está potenciando mucho es la mini hidráulica. Mini hidráulica, cuando digo mini hidráulica, pues de unos pocos de megavatios, no llegando a 50 megavatios, ¿vale? Y con menos de 50 megavatios ya estamos hablando de una instalación también de cierto tamaño, ¿eh? Seguimos, vale. Gabriela comenta en su opinión y experiencia, sin ánimos de politizar, los países que han estatizado empresas dedicadas a la explotación de petróleo, como por ejemplo en Argentina, tienden a ser más gestionadas que en países donde fueron privatizadas. ¿Es así? ¿Por qué el fenómeno? Tengo que deciros una cosa, y es que en España teníamos empresas energéticas públicas allá por finales de los años 90 y principios de los años 2000, y tenemos que decir una cosa, y es que, o me atrevo a decir una cosa, en un ambiente completamente académico como en el que estamos, lo público, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que está mal gestionado. La privatización lleva asociada una serie de cosas positivas, y es la gestión. Lo que es privado, lo que se gestiona desde la perspectiva privada, generalmente está bien gestionado, porque los gestores, al fin y al cabo, se valoran precisamente por la gestión que se llevan a cabo, mientras que lo público, al final, como es de todos, no hay un análisis continuo, no hay una evolución de resultados, no hay una profundización de qué cosas se pueden llevar a cabo, de mejoras, al final, ¿qué es lo que lleva asociado a eso? Ineficiencia. ¿Quiere decir esto que todas las empresas que son públicas al final están mal gestionadas? No, habría que conocer cada caso en concreto. Pero desde luego lo público al final, además lo público lleva aparejo corrupción, lleva aparejo, aparte de mala gestión, lleva aparejo ineficiencia, lleva aparejo ineficiencia absolutamente desde todas las perspectivas económicas, laborales, etcétera. Por tanto, yo soy de la opinión que aquello que se privatiza va a ser siempre mejor gestionado de lo que verdaderamente está en manos públicas. Y bueno, como prueba, las empresas que en su momento se privatizaron, independientemente de que una parte pueda seguir teniendo directamente el propio Estado, sigan siendo nacionales, ¿vale? Pero las energías renovables, que os comentas, aún no se tienen implementadas. Bueno, países como por ejemplo Chile, países como por ejemplo México, están llevando a cabo proyectos muy importantes de aprovechamiento de recursos renovables, además por parte de empresas españolas de energía solar fotovoltaica, de energía eólica. Y eso, bueno, de hecho, Chile es un país de referencia, de hecho tiene una agencia de sostenibilidad energética muy importante, Colombia también tiene agencias e institutos de potenciación de energías renovables. Yo creo que ahí en ese sentido vuestros países están en una situación ahora mismo que no tiene nada que ver con la situación que tenían hace un tiempo. A raíz también de la cumbre de la Conferencia de las Partes que se celebró en España justamente en diciembre del año 2019, creo recordar que eran 10 o 11 países de América Latina, a través de OLADE, que es la Organización Latinoamericana para el Desarrollo de la Energía. Bueno, pues llegaron a unos acuerdos de potenciación precisamente y de compromiso de las energías renovables con la finalidad de contribuir positivamente sobre el cambio climático. Vale, bueno, pues estos no dejan de ser primeros pasos, y con el potencial que tenéis en vuestros países, evidentemente, con ayuda además de empresas que ya tienen cierta experiencia, como por ejemplo empresas españolas, yo creo que no tardando mucho tiempo vais a estar en una situación claramente destacada. Yo simplemente doy un año de referencia, 2030. Veremos de aquí al año 2030, que son 8 años, los avances tan sumamente importantes que en vuestros respectivos países se han producido precisamente en relación a las energías renovables. Comentas, muchas gracias Carlos por tu opinión.
Antonio, la energía de Itaipú lleva todo Brasil por un contrato muy cuestionado acá en Paraguay. Sí, bueno, lleva todo Brasil, pero también quiero recordar que suministra también parte de energía a Paraguay. Y hace un tiempo, no hace mucho tiempo, no hace muchos meses, quizás a lo mejor algún año, hubo un problema en Itaipú y hubo un efecto en cadena precisamente, estando durante varias horas quedando sin suministro muchos millones de personas directamente como consecuencia de la avería que se produjo en la central de Itaipú. Esto es a lo que me refiero. Tenemos que pasar de un modelo descentralizado de energía, perdón, de un modelo centralizado de energía a un modelo descentralizado. Y las energías renovables son las que tienen evidentemente un papel claramente destacado en relación a este tema. Por tanto, hay que potenciar y hay que potenciarlas de una manera importante. Y el potenciar las renovables no implica en centrales de pequeña potencia, sino que estamos hablando también de centrales de gran envergadura. Nada, muchas gracias por los comentarios y a ver si he llegado al final. Yo creo que sí, que ya he llegado al final. Yo creo que no tengo más comentarios. Sí, he llegado al final. Bueno, perdón. Joinier comenta, gracias profesor, ¿cuál es su posición con respecto al fracking? Bueno, esto es una pregunta muy directa y es una pregunta interesante en un ambiente académico como este para responder. A ver, tenemos que pensar una cosa y es, no podemos pasar de 0 a 100 sin dejar de tener en cuenta las tecnologías convencionales, las fuentes de energía convencionales. Por mucho, aquí en España, por ejemplo, se elaboró hace unos años un documento en donde se decía que técnicamente era factible la autosuficiencia energética en España solamente con fuentes de energía renovables. Es decir, que el 100% de la demanda de energía renovable en España, el 100%, perdón, de la demanda de energía en España se podía abastecer con fuentes renovables. Claro, el pasar de 0 a 100 es problemático desde el punto de vista de gestión del sistema y desde el punto de vista de gestión del sistema. ¿Por qué? Porque las energías renovables, buena parte de ellas, no son gestionables y hay que tener presente también la utilización del almacenamiento de energía y de la producción también de hidrógeno, ¿vale? Eso por una parte. Luego, por otra, tenemos que intentar en la medida de lo posible, por los motivos y por las cuestiones que hemos estado comentando, intentar depender cada vez menos de fuentes de energía de terceros. Por tanto, el poder analizar la producción propia con recursos propios, como es la tecnología de fracking, no deja de ser una alternativa, y una alternativa importante y una alternativa factible. Eso por un lado. Por otro lado, ¿reduce la dependencia energética? Por supuesto que sí, que reduce la dependencia energética. Es interesante, perdón, más que interesante, está medioambientalmente bien integrada la tecnología de fracking hasta tal punto que no genera ningún tipo de problemas medioambientales. Bueno, la realidad es que el aprovechamiento de esta fuente de energía lleva poco tiempo. Por tanto, habría que ver cuáles son las consecuencias a medio plazo, ¿vale? De hecho, se vio en determinados lugares de Estados Unidos también que la tecnología de fracking podía generar ciertos movimientos sísmicos, aunque fuera de pequeña potencia, ¿vale? Y esto se vio también, por ejemplo, con el almacenamiento de gas natural, precisamente en el fondo marino, ¿vale? En cuevas de fondo marino, por ejemplo, el almacenamiento de gas en Castor, en la costa castellonense, en el mar Mediterráneo, que está completamente cerrado. No tenemos tiempo suficiente como para poder haber analizado la repercusión precisamente del aprovechamiento energético de estos recursos, ¿vale? La realidad es que las políticas de determinados países ha potenciado este tipo de tecnologías y en otros no. Europa estamos en una situación en la que no se potencia. ¿Por qué? Porque la política energética europea va más por el lado de aprovechar y de potenciar las energías renovables e incluso últimamente la propia producción eléctrica a través de instalaciones nucleares, que bueno, la energía nuclear al fin y al cabo no es una energía contaminante desde el punto de vista del principal problema del medio ambiente, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí tenemos un problema con la energía nuclear, que es la gestión de los residuos radiactivos, ¿vale? Edwin
Comentas, gracias profesor, teniendo en cuenta las características de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se producen con la generación nuclear y que en realidad no contamos con tecnología que nos permita neutralizar su radiación o sus efectos nocivos, ¿qué opina sobre su uso? ¿Considera adecuado continuar construyendo nuevas centrales nucleares? Bueno, las centrales nucleares, al fin y al cabo, se están, bueno, la última que se ha construido, o una de las últimas que se está construyendo es una en Finlandia, y se ha incrementado, se ha multiplicado por varios valores el valor de la inversión que inicialmente estaba previsto, con lo cual al final, como consecuencia precisamente del desarrollo tecnológico. A día de hoy, ¿quién está construyendo centrales nucleares? Bueno, India, China, ¿vale? Sus políticas son distintas, sus necesidades energéticas son también distintas. En Europa, Finlandia. Ahora, como consecuencia de esta situación del gas, Francia, que es una, junto con Estados Unidos, son dos de las principales potencias nucleares a nivel mundial, precisamente además de tecnología, ha elaborado un plan precisamente para construir más centrales nucleares con la finalidad de intentar reducir la dependencia energética. Reino Unido, aunque no forma parte de la Unión Europea, también dentro de su política energética, está potenciando, ha empezado a potenciar, vaya, la construcción de centrales nucleares. Veremos a ver si todo eso sigue para adelante, porque desde luego los valores y las necesidades de inversión en cuanto a la construcción de las cuartas generaciones de las centrales nucleares obviamente lleva una inversión económica asociada muy importante, y eso no todas las economías lo pueden soportar, ¿vale? Vale, ya me están diciendo los compañeros que tenemos que ir cerrando. Bueno, pues William, si os parece, que es la última consulta que tengo aquí. Profesor, ¿qué tan viable y en tiempos promedio costaría a países en vías de desarrollo, por ejemplo Ecuador, que tiene y exporta petróleo, desarrollar un biocombustible propio? Bueno, pues la realidad es que los biocombustible, entiendo que te quiero referir directamente a combustible de origen biológico. Si es un combustible de origen biológico, teniendo recursos biomásicos como tiene Ecuador, evidentemente lo único que hace falta es llevar a cabo inversiones y incluso desarrollar la tecnología in situ, ¿vale? ¿Cómo? Importándola precisamente de otros lugares. Concretamente en España se producen biocombustibles, tanto bioetanol como biodiesel, sin ningún tipo de problema. Además, en Ecuador también hay posibilidad de desarrollar cultivos energéticos, como son los cultivos oleaginosos. Por lo tanto, no tendríais ni siquiera ni que importar aceite de otros lugares. Con lo cual, la huella de carbono en ese sentido de ese biocombustible es mucho mejor. Estamos hablando de años. Obviamente, aquí habría que establecer un plan de potenciación de este tipo de instalaciones. Verdaderamente, no se puede plantear de un día para otro, de un año para otro, porque obviamente todo esto lleva un cierto proceso, pero en 5 años precisamente se podría tener instalaciones de producción de biocombustibles a partir de recursos biomásicos directamente en Ecuador sin ningún tipo de problema, porque no es que haya que inventar tecnología, la tecnología está, lo único que hay que hacer es trasladarla para allá, nada más. Y teniendo recursos biomásicos como tiene Ecuador, evidentemente habría posibilidad de ello y de mucho más. Bien, bueno, dado que me han dado ya mis compañeras Rosa un toque, si os parece, lo dejamos aquí en el día de hoy. Ha sido un verdadero placer el estar con vosotros. Tenemos otra Open Class programada para más adelante, así que nada, será un placer volver a vernos. Con otra temática que os pueda resultar en ese sentido interesante, dada además la situación energética del momento, ¿vale? Así que nada, espero contar nuevamente con vosotros y nada, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por vuestra atención y, y nada, mucha suerte. Para lo que necesitéis estoy a vuestra disposición a través de mis compañeros de Rosa, así que nada, que tengáis muy buen día para todos vosotros, ¿vale? Muy bien. Pues si os parece lo dejamos aquí.